Luego le echamos el chucho. Sí, sí. No, entre nosotros. Sobre todo por ahí. Ahí empecé. Que no, que sí. Intenta ponerla en plan. Da igual. Si lo suben, en plan. Sí. Pero no lo quites por si acaso. Esta no es. Pero déjalo. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu
estrellas y la luna, la hermosura del amanecer, la sonrisa de un niño, la ternura de una madre. Cada esquina de este mundo habla de su amor. Mientras vivo yo cantaré de tu amor, mi vida entera quiero ofrecer a ti, mi creador. Yo gracias te daré por lo que haces tú por mí. Mientras vivo yo cantaré de tu amor. De los montes a los valles, de los ríos hasta el mar. Una mano que ayuda, una mano que su paz quisiera dar. Una simple acción de amor, cada paso hacia el reino. Todas estas cosas bellas hablan de su amor. Mientras vivo yo cantaré de tu amor, mi vida entera quiero ofrecer a ti, mi creador. Yo gracias te daré por lo que haces tú por mí. Mientras vivo yo cantaré de tu amor. Mientras vivo yo sí cantaré, cantaré de tu amor, yo cantaré por lo que haces tú por mí. Yo cantaré, cantaré de tu amor, yo cantaré. Mientras vivo yo cantaré de tu amor, mi vida entera quiero ofrecer a ti, mi creador. Yo gracias te daré por lo que haces tú por mí. Mientras vivo yo cantaré de tu amor. Ahora nos ponemos de pie para orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este lindo día que nos has dado, porque podemos venir a tu iglesia, porque es sábado y podemos seguir adorando tu palabra y podemos aprender más de ti. Bendícenos en todo lo que queda de día, cuídanos, bendice al pastor y lo que va a predicar y que sean tus palabras las que nos lleguen a nuestros oídos. Cuídanos en nombre de Jesús. Amén. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Buen día. ¿Se oye bien? Flojo, ¿no? ¿Verdad? Un poquito flojo, ¿verdad? Sí, sí. Feliz sábado a todo el mundo.
Vamos a intentar cantar a Dios, ¿no? Dice que cantaré al Creador. Cada sábado es una canción. Cada sábado nos ponemos y nos presentamos delante de Él. Hoy en la escuela sabática con los jóvenes hemos hablado de la palabra de Dios, la palabra Yahvé. ¡Wow! Yo soy el que soy. Parece que a ese ser inmenso, enorme, como decíamos, que es mayor aún que el propio universo, digno de todo honor, digno de toda gloria, ese es el que desciende, se digna en descender para estar con nosotros hoy. Bienvenido sea. En esta mañana yo quisiera hablaros de un episodio que se encuentra en Éxodo, ¿vale? Y viene a colación de una experiencia personal que tuve en la iglesia de Clot observando el 10º tercio. Hicieron una representación de Moisés. Y entonces del Ministerio de Departamento Infantil me dijo: Andrés, ¿puedes orar y decir unas pocas palabras después? Y en ese momento, mientras que veía a los niños y yo pensaba, es cuando vi. Es cuando vi a esa generación, y me estremeció. Y pensé, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y nos vamos a situar un poco en el contexto y en el ambiente del éxodo, de Egipto. ¿Vale? Y vamos a leer Éxodo 1, empezando desde el 7. Dice: y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón a las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura de vida. Y amargura su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. ¡Wow! Un contexto: José, tierra de Gosén, el pueblo de Israel bendecido, el faraón los aprueba, no tienen que pagar tributos, tienen un trato especial por la experiencia previa de José, y de repente viene un nuevo faraón, se empiezan a poner las cosas mal y ven que hay una bendición, y es que el pueblo de Dios está bendito, y crecen, y son mayor en número y en fortaleza. Y eso les hizo temer. Porque los hijos de Dios, cuando viven en la bendición de Dios, ahí en la tierra de Gosén, apartados, un estilo de vida sencillo, distintos, con principios sólidos, se multiplican y se multiplican. Pero eso no le gusta a otro. Eso no le gusta a otro. Porque hay hombres de Dios que en la bendición de Dios han hecho parar el sol y lo han hecho retroceder 10 grados. O han dicho: y que no llueva en 3 años y medio si deja de llover. Y después ha vuelto a orar y ha vuelto a llover. ¡Wow!
Y eso es de temer para el otro bando. Y los forzaron con esclavitud, con tributos, con trabajos, de tal manera que todos sus dones eran empleados para ellos. La energía, los dones del pueblo de Dios, utilizados para construir los edificios de las grandes ciudades de Faraón. Y es que desde el principio hay dos fuerzas antagónicas, ¿verdad? Cuando dice en Génesis 3:15, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente estarán enemistadas. Qué gran promesa esta. Y hoy en día estamos desapercibidos del gran conflicto. Yo estaba hablando con mi peluquero ayer y hablamos de la sociedad política, de todo lo que se suele hablar a veces, ¿no? en estos lugares, pues un poco de las inquietudes que hay actuales, ¿no? La pandemia. Me decía, todo se mueve por dinero, todo se mueve por dinero. Pero no es así. No todo se mueve por dinero. Y hoy vamos a ver por qué. En el momento de mayor opresión, hizo un edicto el faraón. Todo hijo varón que nazca tendrá que ser sacrificado y echado al río. ¿Sabéis por qué sucedió ese edicto? Porque se acercaba el tiempo del cumplimiento de la profecía que se le dio a Abraham de los 400 años. Y entonces, como se aproximaba, era un tiempo especial, Satanás doblegó los esfuerzos y la opresión, de tal manera que intentara que el Hijo de Dios o el libertador no pudiera hacer su trabajo. Yo me pregunto si hoy puede estar pasando algo parecido. Y si hoy también tenemos un rey del sur que nos oprime. ¿Dónde invertimos el tiempo? Estresados, llegamos a casa agotados. No tenemos fuerzas ni para orar. ¿Esa opresión de dónde viene? ¿Por qué es esa opresión? ¿Cuál es el rey del sur hoy? El rey del sur, en la simbología profética, significa el ateísmo. Todo aquello que va en contra de Dios, ya sean ideologías, filosofías contrarias a los principios de Dios. Y son desafiantes. Y yo voy a leer una cita que puede resumir un poquito la idea de cómo estamos hoy. ¿Cuál es la opresión de hoy? La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino. Al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y a colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda, la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. Y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. La ley de Dios, divina norma de justicia, se declara anulada. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debiera estar y a olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y la salvación de la humanidad. Un texto como muy revelador, ¿verdad? Hace tanto tiempo que se escribió, pero es tan preciso porque todos esos mismos elementos son los que hoy nos oprimen. Y yo estoy realmente, apercibido de ver cómo hoy se oprime al corazón de la ley de Dios. ¿Cuál es el corazón de la ley de Dios? Sábado. ¿Y qué más? Y la familia. Es el último de la tabla y el primero de la otra. Es el que engancha las dos tablas. Es el que une al cielo con la tierra. El sábado y la familia. Y estos son
las dos instituciones que especialmente se ha ensañado para desvincular a los hijos de Dios con su Dios. Sábado, centro de adoración, es el único, el que nos une con el cielo, es el deleite del ser humano, es la comunión con el Padre, es reconocer de dónde hemos salido, quiénes somos. La familia. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Muchos jóvenes me hablan y me quedo estupefacto de ver qué opresión hay hoy sobre ellos. No lo podéis imaginar. No seré mucho más explícito, pero no lo podéis imaginar. Cómo son forzados a defender posturas ideológicamente absolutamente contrarias a la palabra de Dios, con el tema del LGTBI. Nuestros alumnos, nuestros chicos están haciendo trabajos de exposición para otros cursos y tienen que ser los que expongan esto. ¿Os imagináis? Hoy en día se adoctrina en las escuelas, desde muy pequeñitos, cada vez desde más pequeñitos. Hay una guerra de sexos, hay una ruptura de los roles, hay una apertura hacia las relaciones humanas que no estaban establecidas por Dios. A todo esto, ideología de género, se encuentra el aborto, se encuentra la eutanasia y elementos todos que atacan la realidad de Dios. Y esta ideología, según algunos entendidos, puede ser mucho más poderosa y influir más en el mundo que otras ideologías recientes que han llevado a tanto caos. Porque esta ideología, el corazón del ataque es la naturaleza del ser humano. Hay un ataque a lo que es el ser humano, no a cómo se comporta o se estructura, sino a lo que es el ser humano. Y hay una presión social sobre los chicos que creo que es importante que los padres y los adultos entendamos. Bullying, sexting, acoso sexual. No es la única presión social. Después está las palabras mordaza. Es decir, cuando tú expones tu creencia, eres un homófobo. Y de repente quedas absolutamente anulado, sacado de la norma social, excluido, cuando encima nosotros somos o tenemos esa cierta luz. Es la creación de Dios. ¿Puedes poner la imagen? Esto lo comentamos hace un tiempo. Un experimento para que lleguemos a entender un poco lo que significa la presión social. En el experimento se cogió a 9 personas. 8 de ellas estaban pactadas con el propio entrevistador. De tal manera que el entrevistador le dijo, cuando os diga de elegir cuál de esas barras, la A, la B o la C, es la referencia del patrón original, vosotros tenéis que decir que es la A. ¿Vale? Y los 8 estaban compinchados para decir la A. Y entonces llegaba el experimentado, es decir, aquel en el cual se hace el estudio. Tú lo verás con el tiempo. Esto es el experimento de Solomon Asch, ¿vale? Cuando llegaba esa persona, cuando los 8 decían la A, claro, la A, la A, la A, la A, llegaba él y decía, se quedaba, algunos ni hablaban, otros decían la A. El experimentador se quedó tan sorprendido por el porcentaje tan amplio que había que decidió estudiar lo que es la presión social del ser humano, porque no era la iniciativa original. Pero ahora cambiaba el experimento y hacía así. 7 dirán la A, pero 1 compinchado también dirá la B, la C, la correcta. ¿Ah? 1 compinchado dirá la correcta. Y ahora va a venir otra vez el 9º en cuestión. Y llega el experimento. A. Y llega uno y dice la C. La persona que estaba en la prueba, un gran porcentaje de ellos se atrevieron a decir la C.
Hay dos maneras de ver esta realidad. Ahora yo quiero que entendamos estas dos posiciones, ¿vale? Y hay dos mentalidades. Yo le he llamado una la mentalidad del esclavo y la mentalidad del libre, haciendo un poco referencia al Éxodo y a la actitud que los israelitas manifestaron cuando se les intentó liberar. Si conocéis la historia, sabéis que cuando Moisés, que era el que dijo la fe, el octavo en cuestión, se atrevió a decir: estáis siendo oprimidos, injustos, no podemos seguir así, tenemos que cambiar, no le creyeron. A Moisés no le creyeron. La mentalidad del esclavo es cuando tu actitud y tu opinión dependen de las circunstancias y del qué dirán. Los israelitas en el camino, después de haber visto el Mar Rojo abrirse de par en par, avanzan un poco más adelante, no hay pan y desafiaron a Dios diciendo: volvámonos a Egipto, donde comíamos ollas de carne y por lo menos estábamos felices allí. Aún tenían el pensamiento del preso, vivían por los ojos, no por la fe. Habían aprendido a ser esclavos y se habían conformado a la opresión. Hay una ilustración, no sé si ya sabéis, la ilustración del elefante con la estaca. Que en el circo, elefantes de 2 toneladas, que con un soplido pueden sacar la estaca, los atan con una pequeña estaquita así. Y los tienen paralizados, sin moverse. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeñitos, los clavaron en esa estaca y en ese momento ellos no podían salirse de allí. Aprendieron a creer que no podían. Cuando crecieron, esa misma estaca que con un soplido la podían desatascar, los tenía presos. Y el elefante estaba dominado por una pequeña estaca. En psicología se llama indefensión aprendida, que es cuando estás en un lugar donde no tienes salida y permaneces un largo tiempo. ¿Qué síntomas ocurren en psicología? Se ve en este tipo de personas que han sufrido algún trauma, alguna situación que donde han sido impotentes. Miedo, pensamientos de derrota, resignación, pasividad, pesimismo, poca motivación. Pierden la capacidad, y esto es lo más importante, de ver oportunidades. Pierden la capacidad de ver oportunidades y realidades a las cuales se puede acceder. Ante cualquier obstáculo, abandonan pronto la pelea. Han perdido su identidad. Pero no tenía que ser así. Moisés no era así. Moisés desafía al imperio y él mismo se acerca a los israelitas tratando de sacarlos. Y él dice: no sé cómo los voy a sacar. No sé cómo los voy a sacar. Pero el Señor me ha dado una misión y yo sé que los tengo que sacar. Y se acercó a ellos y creyó que podía cambiar las cosas. Y reaccionó ante la justicia y ante la opresión, aunque ciertamente se equivocó en la forma. Por eso después se tuvo que ir 40 años más al desierto. Porque el Espíritu dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Él aún tenía que aprender esto. Pero el Espíritu que lo está moviendo era un Espíritu que no se conformaba. Ese Espíritu acabaría sacando millones de personas de la esclavitud, abriendo el Mar Rojo, golpeando las rocas y sacando agua en el desierto, con una vara, con una vara. ¿Dónde estaba el mérito de Moisés? ¿Dónde? ¿En el poder de Dios? ¿Gracias a quién Moisés pudo obtener ese poder? ¿Lo leemos? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, escuchar, viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Más adelante dice, la mujer del faraón vuelve al niño a Moisés y dice, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré, dice. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esta es la parte importante. La mujer vio que el niño era hermoso. ¿Qué significa que el niño era hermoso? ¿Era guapo? No significa que el niño era guapo. Significa que ese niño había nacido en un tiempo especial y tenía una misión especial. Ella vio el tiempo en el que vivían. Ella comprendió en qué tiempo iba a acontecer el nacimiento de su hijo. Ella entendió que su hijo podía ser un libertador. Ella entendió que su hijo podía ser el hijo de la última generación. Y ejerció fe. Y lo puso en una barquilla y lo soltó en el río Nilo. Cocodrilos, caimanes. ¿Qué podría haber en el río Nilo? ¡Qué fe esa mujer! ¡Qué fe de esa mujer! Y Dios bendijo a la mujer de Jocabed. Vamos a poner el nombre. Jocabed. ¡Qué gran mujer, Jocabed! Os voy a leer unas palabras, ¿vale? Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de la familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Ninguna otra obra, escuchar, ninguna otra obra puede igualarse en importancia a la suya. La madre no tiene, a semejanza del artista, alguna figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincelarla en un mármol. Tampoco tiene, como el escritor, algún pensamiento noble que expresar en poderosas palabras, ni que manifestar, como el músico, algún hermoso sentimiento en una alma humana, en melodías. Su tarea es desarrollar con la ayuda de Dios la imagen divina en un alma humana. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Y no vamos a permitir que ese rol fantástico sea oprimido. Madres, hoy queremos daros las gracias por el trabajo que habéis hecho. A veces, en la opresión, tenéis que llegar a las 8 de la noche a casa. Pero ahí estáis, sacando fuerzas de flaqueza, intentando que esa generación sea la que tenga la misión más importante que la humanidad va a registrar nunca, jamás. Y son ellos, son ellos. Hoy queremos dar un canto a la madre. Y para ello, ahora va a subir nuestra querida Yasmina y nos va a hablar unas palabras. Bueno, da igual. Se me entiende, ¿no? Con mascarilla. Bueno, da igual. Bueno, como ya ha mencionado Andrés, es verdad que hoy en día existen muchos tipos diferentes de familia, ¿no? Y más allá del nuevo concepto del típico modelo familiar y del tradicional, hay también algunos hijos que han tenido que crecer sin la figura de su padre o de una madre. Del modelo ideal de padre y madre, ¿no? Que es pues, el ideal. También es verdad que las madres, quizá por condiciones culturales, son las que más se han encargado de la parte educativa de los hijos en el 90% de los casos, ¿no?
Y es que muchas han tenido que dejar a un lado sus propias vidas, sus estudios y sus trabajos de forma temporal o permanente. Y en más de una ocasión poner al hijo por delante de ellas mismas. Hace miles de años atrás, el modelo de familia o esta estructura, ¿no?, que Dios diseñó ya era así. Y podemos ver, por ejemplo, en Ana, Sara, Eunice, Jocabet o María, la madre de Jesús, y muchos más, ¿no?, de cómo ellas, como madres, tuvieron que hacer muchos sacrificios para asegurarse que sus hijos estuviesen cerca de Dios, ¿no?, y hicieran su voluntad. Sí es verdad que, por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, sí he tenido una madre y un padre y sé que se han esforzado mucho pues, para darme la vida que tengo ahora, ¿no? De seguir en el camino de Dios y sobre todo darme todas las posibilidades posibles. Pero también es verdad que las madres tienen desde su creación como esta característica innata, ¿no?, de pese a sus trabajos o de sus vidas o lo que sea, aún así es seguir pendientes de sus hijos y a lo mejor de una forma más especial, ¿no? Y es por eso que se les da como esta más responsabilidad de la educación. Pero por todo esto, hoy en día es, como decía Andrés, se quiere agradecer, ¿no? Porque obviamente la Biblia nos dice el padre es el cabeza de la familia, ¿no? Pero también dice que sin la mujer tampoco es nada. Y entonces, más que nada, recordar esta figura que Dios implantó desde el Génesis, o sea, desde la creación, de todos los miembros son importantes y cada uno tiene su función y a veces parece que se olviden, ¿no? Pero uno sin el otro no son nada. Y bueno, así sus hijos también tienen cosas que hacer, ¿no? Pero hoy sobre todo es para agradecer a las madres por sacrificarse y por hacer todo lo que han tenido que hacer y abandonar por la vida de sus hijos, ¿no? Que a veces nosotros tampoco les agradecemos y es como que infravaloramos un poco, perdón. Pero bueno, eso. Pero igualmente, como mi caso es un caso particular, me gustaría que escucharais el testimonio de dos jóvenes, bueno, primeramente Pedro y después Laura. Feliz sábado. Feliz sábado. Ahora sí, me siento en una iglesia adventista. Madres, ¿qué no podemos decir de las madres? De mi madre yo la veo como una heroína, una mujer de hierro, una mujer come fuego. Testimonios hay muchos porque los orígenes mío y de mis hermanos pues son de unos barrios muy por allá, muy botados. Pero una situación en particular que me impactó mucho y que me va a marcar toda mi vida es, yo estaba, no sé, tenía menos de 10 años y era de noche. Era noche y mi padre no llegaba a la casa. Normalmente mi padre solía llegar después del trabajo como muy tarde, a las 8 de la noche, 9, algo así, porque el sitio donde vivíamos había que estar temprano en casa. Pero aún así, eran las 12 de la noche, la 1 y mi padre no llegaba. No es habitual. El detalle es que yo me dormí, mis hermanos también, mi madre se quedó preocupada. Lo único que me acuerdo es levantarme en la mañana y encontrarme un montón de gente en casa y ver a una persona como momificada, un tipo así blanco, yeso, ¿cómo se dice yeso? Escayolado, un señor ahí escayolado y bueno, la suma me dio, ese es mi padre, porque todo el mundo estaba llorando, ¿no? Mi padre estaba ahí muy, 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 muy mal. Y claro, nosotros siempre hemos estado al límite de supervivencia, pero ese momento era muy crucial. Vivíamos en una casa hecha de, no sé si conocéis el zinc, es lo que se pone en las casas o en ciertos lugares para que no caiga agua dentro de la casa, ¿no? Y toda la casa estaba hecha de eso. El baño estaba afuera, bueno, en fin. Yo me río ahora, pero en ese momento la infancia, pues, hace cositas muy guay. Pero mi madre, a partir de ahí, o sea, mi madre siempre ha trabajado, pero a partir de ahí tenía que hacerse cargo de mi padre, hacerse cargo de sus hijos, salir de la situación y encima
era víspera del ciclón York. El ciclón York en mi país, bueno, en mi país pasa de todo, ¿no? Siempre hay ciclones y hay de todo. Pero en ese momento era un acúmulo de cosas muy grande, era demasiado. Yo ahora lo comprendo, pero en ese momento yo ni mente para eso. Lo único que yo estaba atento a la televisión, que no se la lleve el ciclón, porque se iba a llevar a casa con todo. El ciclón es una tormenta muy grande, donde hay muchísimo viento y muchísima lluvia. Lo pasamos muy mal y mi madre, no sé cómo, pero siempre nos mantuvo estudiando la Biblia, cantando. Siempre he visto a mi madre cantando y servicial. Siempre buscando, o sea, nos impulsaba a estar cerca de los caminos de Dios. Pasó el ciclón, pasó todo, pero a pesar de todo eso, siempre estuvimos dentro de lo que es el calor de la iglesia adventista. Y yo le doy gracias a Dios, en primer lugar, y luego a mi madre, porque siempre, incluso ahora, nos inculca, nos lleva, nos guía, no sé cómo expresarlo, pero nos transmite ese sentimiento de sin Dios no eres nada. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir con vosotros. Feliz sábado. Eh, Feliz sábado a todos. Bueno, la verdad es que esta semana estaba un poco pensando, meditando, porque me habían pedido hacer una anécdota con mi madre y la verdad es que cuando me lo han pedido me he quedado en blanco porque no se me ocurría nada. Y es porque a lo mejor parte de mi infancia y de mi adolescencia, pues no he pasado mucho tiempo con ella por cosas que se han dado, cosas complicadas, ¿no? Pero sí estaba orando esta semana y la verdad es que el que me lo hayan pedido me ha servido mucho para reflexionar sobre ella, porque nunca me había puesto a pensar en ella como tal, porque mi vida giraba más en torno alrededor de mi padre. Pasaba mucho tiempo con mi padre, entonces, bueno, me sirvió mucho. Le pedí a Dios esta semana que me iluminara para que, para que se aparezca, yo que sé, algún recuerdo bueno con mi madre o alguna experiencia con ella. Y la verdad es que como que no. Pero bueno, ayer estaba pensando y orando, pues, y recordé una experiencia de pequeña con ella en particular. Y bueno, era que yo que sé, tendría 8 años y bueno, me acuerdo que era una situación complicada, económicamente no estábamos bien. Creo que mi padre estaba para entonces trabajando una temporada en Buenos Aires. eh, y bueno, mi madre que salía muy temprano a cobrar un dinero que le debían. Y nos habían cortado la luz, el gas, o sea, no teníamos eh, para poder, yo qué sé, cocinar a gas o la luz, o sea, los servicios nos habían cortado y bueno, teníamos sí para comer, a lo mejor un poco, pero bueno, entre que salía mi madre, pues yo, eh, y ella llegaba tarde, pues yo me animé a hacer, juntar un par de piedras, yo qué sé, y prender fuego, leña, para poder cocinar. Entonces, entre el hollín y todo que yo estaba pintada, pues llega mi madre. Y a mí me parecía genial porque al principio era divertido, digamos, ¿no? No veía la situación complicada que estábamos pasando en ese momento. Pero bueno, el caso es que ella llega y durante esa semana prácticamente estuvimos así, hasta que un día me di cuenta que las cosas no iban realmente bien porque los alimentos se acababan y solo nos quedaba arroz para comer. Entonces, me acuerdo que un día de esos, pues ella llegó y yo lo único que había podido hacer era arroz y ya no había con qué acompañar.
y ella llegó y yo me eché a llorar con ella. Ella me sentó al lado suyo y me dijo que no importaba, que estaba bien, que yo tranquila y ella con una sonrisa y que al menos teníamos algo para llevarnos a la boca, que había mucha gente que no lo tenía en su momento. Entonces, ella me abrazó y me consoló y, o sea, siempre la tranquilidad que ella me transmitía es que yo decía, ¿cómo puede estar tan tranquila después de todo lo que estábamos pasando? Bueno, yo no entendía bien para entonces, pero las cosas no iban bien. Y bueno, creo que ese es el único recuerdo que yo tengo de pequeña, a lo mejor con ella. Y ya de ahora de grande, a pesar que estamos distanciadas, pues la verdad es que mi madre, creo que, aunque no hayamos compartido mucho tiempo, pues ha sido una pieza fundamental en mi vida para mi fe, hacer crecer mi fe, porque siempre que hablo con ella, por algún problema o lo que sea, o me siento triste o lo que sea, siempre es ella quien está ahí. No te preocupes, hija, que Dios proveerá. Y este último me pasó una situación un poco complicada, que en el trabajo me pedía mi jefe poder trabajar de lunes a sábado. De lo contrario era que me echaba, o sea, que buscaba otra persona y que cubriera esos días. Y bueno, yo hablé con mi madre, como en cada situación que a lo mejor me pasaba por estar triste o lo que sea, y ella siempre con sus palabras cariñosas y, o sea, de lo más tranquila hija, que no pasa nada, que si a lo mejor ese trabajo, pues si lo pierdes no pasa nada, el Señor ya verá, o sea, ya saldrá algo mejor, o a ver, hemos pasado cosas súper más complicadas y entonces esto no es nada, ya saldrá algo. Y bueno, ese día me acuerdo que mi jefe me pidió que al día siguiente le diera una respuesta y pues bueno, ese día oré y le pedí al Señor, bueno, Señor, a ver si este trabajo no es para mí o bueno, yo no quiero trabajar sábado en primer lugar y si este trabajo no es para mí, pues vale, pero y si es para mí, o sea, qué bien, ¿no? O sea, voy a seguir allí, pero si no, pues nada, entonces ya ves pensando en algún otro trabajo para, para mí, ¿no? Y bueno, al día siguiente fui y mi jefe me pregunta, ¿qué es lo que has decidido? Y yo le digo, pues lo que ya sabes, le digo que a mí no me interesa trabajar los sábados. Y la verdad es que era una situación complicada para mí a la vez, porque era la primera vez que me estaba enfrentando también sobre esta cuestión del sábado, decidir dejar de lado, porque en anteriores ocasiones a lo mejor siempre había aceptado. Y yo le digo, pues nada, que ya te he dicho que los sábados no me interesa trabajar. Y que en la semana si quieres hago más horas, pero sábados no. Y si tú estás viendo de contratar a otra persona, pues vale, que lo entiendo y creo que estás viendo tus intereses y yo también estoy viendo por los míos. Y nada, pues entonces ya me dirás tú algo y con días de anticipación para que yo me vaya buscando otro trabajo. Y mi jefe se quedó un poco pasmado ahí y me dice, ¿es lo único que me vas a decir? Me dice, y yo, pues sí, pero es que creo que la decisión tú al final ya la tienes casi decidida. Nada más avísame con tiempo, le digo, y yo pues hacer mis cosas. Y bueno, creo que desde entonces, ya han pasado casi 2 meses y pues nada, sigo en el trabajo. Y ahí también he puesto, creo, a prueba mi fe y creo que mi madre mucho ha tenido que influir a pesar de la distancia y todo. O sea, en cada llamada, cada vez que hablamos, siempre Dios, 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 Dios. Entonces, para mí creo que ella, o sea, es por ella, yo creo que ella ha hecho mucho en la vida, en mi fe, y pues nada, que estoy muy agradecida con Dios por habérmela puesto en mi camino y pues nada, que ella me ha enseñado que si estoy con Dios, pues ya el resto no importa, que con Dios lo tengo todo.
vamos a terminar. Gracias a Dios, que Dios puede ser tanto padre como madre. En la Escritura vemos a Dios como con las dos facetas. Y a veces tenemos, en mi caso fue carencia de padre, mi madre tuvo que hacer de padre y madre, pero me gustó mucho lo que hizo mi madre, que me enteré mucho después. Ella dijo, entregó a Dios en nuestras manos, a las manos de Dios, nos entregó en las manos de Dios y dijo, sé tú el padre que ellos no tienen. Gracias a Dios y gracias a mi madre estoy donde estoy. Y si me estás viendo, madre, eso es para ella. Se lo merece, se lo merece. Necesitaba que algún día yo lo hiciera, ¿vale? Ahora deseamos, Ferran, por favor, nos gustaría que todas las madres que hay en el lugar se pudieran poner de pie, por favor. Vamos a intentar agradecer hoy a las madres y hacer un llamado para que sigan así. Estamos con ellas, queremos apoyarlas y queremos hacerle este regalo. Las madres, por favor, arriba, todas las madres, por favor. Los diáconos, por favor, pueden salir. Vale, ya está. Y sacando rosas. Un ramito, ¿eh? Cada uno, ¿eh? Aleix. Separar por grupitos. Vale, ir bajando. A las madres que están de pie. A las que están de pie. Qué lindo. Creo que nos van a sobrar. Arriba, David, suban arriba. Ha subido Aleix. No sé si arriba en el Yoga. Ahora, ahora viene la música. Sí. Ya están todas, ¿vale? Arriba, Yoga. No, vale, ya han subido. ¿Vale? Sí, estamos otra vez. Gracias, Gisela. Ahora vamos. Es poco lo que os damos. Una rosa, ¿qué es una rosa? Comparado con lo que os merecéis. Pero de lo que tengo te doy. Entonces, queremos mostrar nuestro agradecimiento a ellas y queremos orar por ellas. Si os parece, las madres vuelvan a ponerse en pie porque vamos a orar por vosotras, ¿vale? Vuelvan, por favor, las madres, ponerse de pie. La oración es para todos, obviamente. La bendición de ellas se derrama por todos los demás. Vamos a orar, ¿vale? Es un momento de oración de agradecimiento por las madres, ¿vale? Oremos. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta creación hermosa que tú has hecho, donde la imagen de Dios es padre y madre, varón y hembra, y los dos hacen una sola carne. Te damos gracias, Señor, por este rol que has puesto en las madres, Señor, de esa protección, cuidado, instrucción, cariño, ternura, de manifestar tu imagen en nosotros, Señor, de ser el puente más cercano a ti,
a través de esas manos tiernas, Señor. Te damos muchas gracias por todas ellas, por su esfuerzo. Y te rogamos en este momento, Señor, que las bendigas. A las que aún están ejerciendo como tales y a las que quizás sus hijos ya mayores han emprendido su rumbo. Pero queremos pedirte una ayuda especial para ellas, un consuelo y que se sientan agradecidas, Señor, por todo lo que tú has hecho por ellas, Señor. Tú las conoces por nombre, sabes lo que ellas han sufrido por nuestra educación, por nuestras primeras caídas, por nuestros daños, porque cuando a nosotros nos duele algo, Señor, a la madre aún le duele el doble. Te damos gracias también por los padres que han estado cercanos a ellas y que las han arropado también, Señor. En tus manos las encomendamos a cada una de ellas por nombre que tú conoces, Señor. Las ponemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los diáconos que vuelvan a salir para recoger la ofrenda. Una información, aprovechando que los diáconos van a pasar la ofrenda, una información sobre la actividad que iba a haber mañana. Se iba a preparar una salida mañana a la naturaleza, pero en vísperas de que ya dentro de poco vamos a poder hacerlo de una forma más general todos, la de mañana se va a aplazar. Entonces, aquellas familias que vayáis a salir al campo con vuestros hijos, os rogamos que os hagáis un pequeño vídeo y se lo mandéis al hermano Enoc del Departamento de Salud. Gracias. Complementando la información de parte del área de secretaría de la Iglesia de Urgel, aprovechamos también estos momentos para seguir con el transcurso habitual de las lecturas. Hoy corresponde llevar a cabo la segunda lectura y votación de los hermanos María Ivanova e Iván Ivanov, que como sabéis hace mucho tiempo que están con nosotros, pero hasta ahora no se había podido producir el traslado. ¿Hay apoyo para este traslado? ¿Cuántos estáis a favor? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Vale, muchísimas gracias. Y sabéis que sois de la familia, Iván y María, desde hace ya mucho tiempo, así que muchas gracias. Y por otro lado, procedemos a la primera lectura de la carta de recomendación que hemos recibido de nuestra querida Liz Castro desde la Iglesia de Tallers. Liz Castro de la Iglesia de Tallers. El próximo sábado, procederemos a la segunda lectura y votación. Y complementando el mensaje que ha dicho Ferran, el Grupo del Vallés seguimos adelante con el plan de quedar a las 11 en la estación de ferrocarriles de Rubí para formar parte del proyecto de la Milla Solidaria y hacer una excursión desde allí. Los que viváis en el Vallés si queráis, mañana a las 11 de la mañana. Gracias. Bien, vamos a seguir adorando al Señor con música de los jóvenes de la Iglesia.
Hola. Uno, dos, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Vale. Uno, un. Flojo, ¿eh? ¿Se escucha flojo, creo? Bueno, esta canción que vamos a cantar es para honra y gloria de Dios y también el deleite de cada uno de ustedes. Tengan en cuenta que Dios lo hace siempre todo por nosotros. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma y aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicios, y volver a soñar contigo. Dime si al verte cara a cara me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 oh. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 oh.
Luego que os podéis poner de pie y oraremos. Y acabaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendición del sábado, poder estar aquí reunidos y sentir tu presencia, Señor, y poder escuchar tu voz. Queremos pedirte, Señor, una bendición para lo que queda de sábado. Y sobre todo, Señor, queremos darte las gracias por tu misericordia, las gracias por prepararlo todo, Señor, y tenerlo todo dispuesto para volver a encontrarnos dentro de poco, Señor. Quédate con todas las personas, Señor, que sufren, las que no han podido venir, todas las personas que están en sus casas viendo el culto vía online, Señor. Quédate con todos, Señor, bendícelos a todos, Señor, que puedan sentirte y experimentarte a través de tu palabra y de tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí el programa este sábado con los jóvenes. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y que el Señor os bendiga. Un sembrador fue labrando en su campo, era tan pequeñita que él pensaba que no iba a crecer. Turum, turum, turum. Es el reino de los cielos, es como semilla de mostaza, que aunque nos parezca muy pequeño, se hace muy grande. Y esto es lo que Jesús quiso que supieras. Si te dejas cuidar por él, un gran árbol serás. Fueron pasando los días y ella crecía y crecía bajo el sol y la lluvia del cuidado de su sembrado. Yurum, yurum, yurum. Las aves del cielo venían y hacían sus nidos. Era un árbol grande y fuerte, y en sus ramas daba protección. Turum, turum, turum. Es que el reino de los cielos es como semilla de mostaza, que aunque nos parezca muy pequeño, se hace muy grande. Y esto es lo que Jesús quiso que supieras. Si te dejas cuidar por él, un gran árbol serás. Y esto es lo que Jesús quiso que supieras. Si te dejas cuidar por él, un gran árbol serás. Quiero contar la historia de una semilla. Ella es la protagonista de una parábola de Jesús. Turum, turum, turum. Un gran sembrador fue labrando en su campo. Era tan pequeñita que él pensaba que no iba a crecer. Turum, turum, turum. Y es que el reino de los cielos es como semilla
ya nos toca, que aunque nos parezca muy pequeño, se hace muy grande. Y esto es lo que Jesús quiso que supieras. Si te dejas cuidar por él, un gran amo serás. Fueron pasando los días y ella crecía y crecía bajo el sol y la lluvia y el cuidado de su sembrado. Las aves del cielo venían y hacían sus nidos